¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Hidalgo, soy profesor de filosofía del CCH Naucalpan y me gustaría hablarles de un filósofo que es sumamente importante, al menos para la filosofía del Renacimiento y la filosofía moderna. Me refiero al filósofo Francis Bacon, que es uno de los grandes filósofos que han aportado grandemente a muchos cuestionamientos de la filosofía moderna y actual. Vale la pena recordar aquí que la filosofía medieval se distingue de la filosofía moderna en que la filosofía medieval, su pensamiento o su reflexión está centrada en Dios, es decir, es una reflexión teocéntrica, mientras que la filosofía moderna o la filosofía del Renacimiento está enmarcada por intereses del conocimiento científico y del método científico, así como cuestiones sociales, como lo es el contrato social, la formación de la sociedad, la formación del lenguaje, etcétera. A grandes rasgos, la filosofía medieval está dedicada a pensar a Dios y la filosofía moderna a pensar la ciencia y la sociedad. Regresando a Francis Bacon, que es un filósofo inglés del siglo XVI, es uno de los grandes padres de la filosofía moderna. Bacon tiene una obra que es muy problemática y que tal vez puede causar gran furor, y es una obra que se llama Instauración Magna. En esa obra, Bacon lo que intenta hacer es instaurar una nueva formación del mundo, una nueva educación, nuevos elementos para el avance científico, para transformar la sociedad actual o la sociedad de su tiempo en una mejor, más sabia, más inteligente, más científica. Y en esa instalación magna hay un apartado dedicado al nuevo órgano, es decir, a la nueva facultad o la nueva forma de organización, la nueva lógica, para poder aprender los conocimientos de los hechos y de esta manera acrecentar o avanzar en el conocimiento de la ciencia. En el nuevo órgano, Bacon señala dos métodos científicos que son muy importantes y que uno a otro se disputan, se pelean, se contraponen. Por un lado tenemos al método dogmático, que es el método de conocimiento que parte de lo general a lo particular, es decir, se expresan o se exponen ciertas reglas generales y a partir de esta regla general se va a la naturaleza, a las cosas mismas para poder aprenderlas. Pero la ley general determina lo particular. En cambio, hay otro método que es el método experimental o observacional, el cual consiste en ir conociendo cada hecho o cada cosa concreta para, a partir de la acumulación de los hechos o de los casos concretos, generar una ley universal. Bacon se va a declinar por la segunda opción, es decir, por el segundo método científico, el cual consiste en ir directamente a los hechos y por ende en recuperar las experiencias para a partir de ello formular una regla universal. También con ello, dado que Bacon está constantemente atacando a la ciencia, a la filosofía dogmática que parte de generalidades, Bacon da cuatro supuestos o cuatro formas, razones o motivos con los cuales el conocimiento se vuelve engañoso, se vuelve mentiroso y se vuelve falso. A este tipo de conocimientos falsos o nociones falsas, Bacon los llama ídolos. Estos ídolos se dividen en cuatro factores o en cuatro sectores, en cuatro áreas, las cuales piensa Bacon o cree Bacon
que son parte de los errores de la humanidad. ¿Cuáles son estos ídolos o estas 4 formas de ídolos con las cuales las personas cometemos errores y tenemos nociones falsas o equivocadas? Primero tenemos al ídolo de la tribu o los ídolos de la tribu, que consiste en creer que la sensibilidad, que la estructura primitiva con la cual nacemos es suficiente para conocer la realidad de las cosas. Pero hay más de un ejemplo que nos hace ver que la sensibilidad puede ser engañosa. Y ese es el primer ídolo, creer que la sensibilidad, la estructura natural con la cual uno cuenta, es suficiente para penetrar en esa realidad. Por ello lo llama así. Es decir, tribu refiere a esta primitividad en la cual caemos los seres humanos. Después, Bacon va a hablar sobre los ídolos de la caverna. Los ídolos de la caverna refiere a aquellos ídolos internos que uno se va creando conforme va creciendo y educándose. Estos ídolos proceden de la educación, proceden de las tradiciones, proceden de las costumbres, etcétera, y nos hacen tener ideas erróneas. Evidentemente, muchas de nuestras creencias más arraigadas en la niñez, cuando somos adultos, nos vamos dando cuenta que hemos caído en engaños y en falsedades. Entonces, precisamente por eso, los ídolos de la caverna que nos creamos conforme vamos creciendo, también son parte de este engaño y son parte de aquellas formulaciones generales, de nuevo, desde un método dogmático o universal, que cree que porque ha recibido cierta educación o ciertas creencias, ya eso es la realidad. Hay que quitarnos, dice Bacon, de esos ídolos para poder acercarnos a la naturaleza. Posteriormente, Bacon habla de los ídolos del foro. Con los ídolos del foro, este filósofo inglés refiere a que tenemos a veces un lenguaje con el cual ya venimos, o un lenguaje con el cual se nos educa y compartimos comunicación con otras personas, y ese lenguaje, como no es muy exacto y muchas veces se habla mal, no correctamente, por lo tanto no refiere apropiadamente a la cosa, caemos de nuevo en equivocaciones. Los ídolos del foro se relacionan con el lenguaje. El lenguaje tiene errores, el lenguaje tiene equivocaciones y por ende los ídolos del lenguaje también son nociones falsas o erróneas. Hay que depurar el lenguaje para poder acercarnos de mejor modo a la realidad. Finalmente, Bacon termina hablando de los ídolos del teatro. Los ídolos del teatro refiere a aquellas nociones falsas que provienen de ciencias o filosofías dogmáticas que creen que su conocimiento o su saber ya es perfecto, objetivo y absoluto, y por lo tanto se le comparte a los demás como si fuera lo último de la verdad. Y también ello, cuando recibimos ese conocimiento e incluso se nos impone, pues evidentemente también podemos caer en errores y creer que la realidad es de una manera, pero no lo es. Por tanto, estos ídolos hay que quitárnoslos de encima para poder apreciar la naturaleza, la realidad, en su completitud, en su entereza, para que entonces podamos interpretar de buena manera esa realidad que nos acercamos y entonces adquirir ese conocimiento objetivo, conocimiento verdadero, conocimiento cierto. Para terminar, esta idea, introducción al pensamiento de Bacon, para terminar, me gustaría apuntar algunas cosas que considero importantes dentro de su pensamiento,
porque creo que ya apuntala o señala algunos problemas que venimos arrastrando desde la modernidad, desde este inicio de la modernidad. El primero, y que es muy notable, es que cuando damos cuenta que lo que hace Bacon es destruir todo lo que cree el ser humano, es decir, Bacon destruye la sensibilidad, la estructura primitiva, Bacon destruye el lenguaje, Bacon destruye la educación, la tradición y Bacon destruye el saber de los grandes intelectuales. Cuando damos cuenta que Bacon hace todo eso, caemos en cuenta con un problema moderno, actual y que seguramente costará trabajo quitárnoslo de encima. ¿Cuál es este problema? Es el problema de la soledad, el problema de no saber nada, de no comunicarse con alguien más, de no poder hacerlo, el problema de no confiar en los sentidos, no confiar en los sabios y por lo tanto estar solos frente al mundo. Y esa soledad es un problema que se generó en la modernidad y que persiste. Otro problema que también Bacon lo señala muy bien y que tenemos hoy en día ese problema de manera muy acuciante, muy, muy compleja, es el problema del lenguaje. Y hay una parte de Bacon, una cita de Bacon, donde precisamente habla la problemática actual del lenguaje. Se las voy a leer para terminar. Es preciosa esta cita, esta frase, que viene en el aforismo 43 del nuevo órgano de la primera sección. Dice Bacon lo siguiente: las palabras hacen violencia al espíritu y lo turban todo, y los hombres se ven lanzados por las palabras a controversias e imaginaciones innumerables y vanas. Repito, las palabras hacen violencia al espíritu. El problema del lenguaje actual es un problema también de que causa violencia, de que causa preocupación, causa temor, hiere y por ende lo turban todo. Bacon ya señalaba desde hace más de 5 siglos el problema del lenguaje. Con ello, por tanto, los invito a revisar la obra de Bacon, sobre todo el nuevo órgano. Y sin más, espero que este video les sea de agrado y de ayuda. Muchas gracias.